Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Paola Ochoa y soy la coordinadora nacional para la Unión Astronómica Internacional. Pero esta tarde no he venido a hablarles de astronomía precisamente, sino más de cohetes. Vamos a repasar lo que es la física de los cohetes y la dinámica de vuelo. ¿Cómo vuelan los aviones? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Los cohetes volarán? ¿No? Y para esto tenemos que retomar la física, aquella física que la aprendemos en el colegio, esa física de Newton, que gracias a esta física llegamos a la Luna, por ejemplo. De manera bastante sencilla, vamos a explicar cómo son las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton, aplicadas en los cohetes. Por ejemplo, la primera ley de Newton, que nos dice que un cuerpo en reposo se mantendrá en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Cómo entenderíamos esto con la física de los cohetes? Un cohete estará en reposo en su plataforma hasta que la fuerza de salida de los gases le den un movimiento. Tenemos la segunda ley de Newton aplicada al cohete. ¿Cómo entenderíamos la segunda ley de Newton aplicada a un cohete? La fuerza del chorro se aplica instantáneamente sobre el cohete. ¿Qué significa esto? Que la fuerza del chorro va a ser igual a la masa del cohete por la aceleración del cohete. Por tanto, tengo que pensar cuánto combustible necesita mi cohete para mover el tamaño del mismo. Mientras más grande sea mi cohete, más combustible voy a necesitar. No, en el caso del cohete Saturno V, casi el 85% de la nave era combustible. ¿No? Ahora, ¿esto por qué? Por la tercera ley de Newton, ¿no? Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Eso nos dice la ley de Newton. Aplicada a un cohete, ¿cómo sería? En el cohete, la acción es el gas que sale del motor en dirección opuesta. Es decir, que con esta acción yo voy a poder hacer que mi cohete despegue, que mi nave despegue de la Tierra. Y eso obviamente también depende de la masa del planeta del que estoy queriendo lanzar mi cohete. Si estamos en la Tierra, tengo que calcular lo que es la velocidad de escape, cuánta velocidad yo necesito para mover mi cohete y que pueda escapar de la fuerza de gravedad, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos estudiar? Obviamente el estudio del movimiento. Y nuevamente tenemos que repasar lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿cuál es? La famosa fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Que esto me va a determinar la posición de mi partícula. Con esto voy a poder determinar la posición de mi partícula. ¿Cómo? No, tenemos 3 ecuaciones ahí en la diapositiva. No, la aceleración es la fuerza sobre la masa. La derivada de la fuerza por la derivada del tiempo nos dará la aceleración. Y la derivada de la posición por la derivada del tiempo nos dará la velocidad. En ese punto yo puedo determinar en qué momento se encuentra mi cohete o mi posición o mi partícula. Y cuáles son las fuerzas que van a aplicarse sobre esta partícula. Y para esto, ¿qué necesito saber? Necesito aprender lo que es la dinámica de vuelo para tener el diseño más eficiente de mi nave. No, necesito estudiar las fuerzas aerodinámicas, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas propulsivas y las fuerzas de inercia. Importante. Pero cuando estoy estudiando una dinámica de vuelo, pues tengo que primero repasar lo que es el vuelo en mi área local. ¿Qué es mi área local? Todo lo que está en la atmósfera, para abajo, aún de inicio. Y desde tiempos muy antiguos, el hombre siempre ha soñado con vencer la fuerza de la gravedad, es decir, con volar, ¿no? Diseñar una aeronave, una nave que te permita volar, que te dé esa libertad de moverte en un medio. En este caso, los peces, por ejemplo, de cierta manera vuelan sobre un medio. ¿Cuál es el medio? Es el agua. Los aviones, ¿en dónde se desplazan? En el aire. Pero ¿cómo una aeronave puede ser tan pesada, ser de un material de acero, de madera, con un motor súper pesado? ¿Cómo puede vencer la fuerza de la gravedad? ¿No? ¿Qué necesita? ¿No? Primero, nuevamente, estudiar las fuerzas aerodinámicas, la sustentación
la resistencia, la fuerza propulsiva, que sería la tracción, y la fuerza gravitacional, obviamente, el peso, ¿no? Y al hacer el estudio de esto, yo voy a empezar a diseñar, por ejemplo, un modelo de alas aerodinámicas que me permitan generar una mayor sustentación para poder vencer el peso. Necesito además no solo que se eleve hacia arriba, sino que se desplace. Esa va a ser mi fuerza de tracción. Esta es una fuerza propulsiva porque voy a hacer que mi aeronave se propulse. Y obviamente cuando estoy generando una propulsión, tengo una fuerza opuesta, que va a ser la resistencia. Y claro, como no, estamos en el planeta Tierra y tenemos la gravedad. Por tanto, tenemos que también tener en cuenta el peso. Si mi sustentación es menor al peso, obviamente mi aeronave no va a volar. Necesito que mi sustentación sea mayor al peso de la aeronave. Esto pasa en los aviones. Y en los aviones también nos ayudan a entender un poco lo que es los movimientos. Si tengo mi cohete, no solo es lanzarlo, sin saber en qué posición luego se va a encontrar, sino tengo que saber cómo se va a mover mi cohete. Y lo mismo yo puedo analizar en el movimiento de una aeronave en tierra, ¿no? ¿En qué dimensiones se mueve? En 3 dimensiones. Entonces, ¿en qué eje se mueve? En el X, Y, Z. ¿No? Ahí tenemos un poquito, no voy a entrar en mucho detalle en esta parte porque es más de aerodinamica de aviones, pero simplemente para que se den cuenta cómo yo debo estudiar los movimientos de mi aeronave. Entonces necesitamos repasar lo que es el estudio de la estabilidad. Los aviones también necesitan ser estables. Si no son estables, mi aeronave va a fracasar, ¿no? Y haciendo un estudio simple de cómo los objetos son más estables que otros. Por ejemplo, tenemos en esta diapositiva un cono, ¿no? Un cono que tiene una base más ancha que su techo. Entonces, cuando está sobre la mesa en la base ancha, ¿será más estable? ¿Será más difícil hacerlo caer o más fácil? Y si el cono está de ladito en el segundo cuadro, ¿es más fácil que se vuelva a poner de pie? ¿Que se mantenga en su base? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la más inestable? La segunda. En la tercera tenemos el cono de cabeza, la base más angosta, que es estable, pero no es tan estable cuando la base es más ancha. Lo mismo pasa con una pelotita, ¿no? Si una pelota está en una superficie curva, ¿hacia dónde va a ir la pelota? Hacia el centro, siempre, ¿no? Y si mi pelota está en una base plana, se va a mover de manera constante, entonces va a ser más estable. Y si la pelota está sobre una base curva, es mucho más inestable porque no se va a poder mantener ni en el centro ni moverse horizontalmente, directamente se va a caer. En ese sentido, las aeronaves también tienen una estabilidad. Si yo pongo un ala alta a un avión, entonces va a ser mucho más estable, va a ser como tener un cono de base ancha, porque las alas están arriba del peso. En la siguiente aeronave tenemos una de ala media. Esta es, por aerodinámica, es el diseño más eficiente, hacer que toda mi aeronave sea como una sola ala, pero no va a ser tan estable, entonces estos aviones se vuelven más maniobrables. Y los de ala baja, ¿no? El peso hacia arriba y el ala hacia abajo, son aeronaves ya mucho más grandes que necesitan una mayor envergadura o un tamaño de ala más grande para que se mantengan estables. Lo mismo necesito analizar en las otras partes de la aeronave, ¿no? El centro de presión y el centro de gravedad son muy importantes a la hora de diseñar una nave. Tenemos ahí la estabilidad neutra, la estabilidad positiva y la estabilidad negativa. Los controles de vuelo igual lo tienen en esta diapositiva, simplemente para que conozcan cuáles son los movimientos que tengo que tener
controlados en mi aeronave. No, en el caso de los cohetes es mucho más complicado. Fíjense que en esta diapositiva un avión necesita tener varios controles, ¿no? Como no estamos viendo aerodinámica precisamente, simplemente es para que ustedes tengan en cuenta cómo se controla un avión. Y luego pasamos a lo más difícil. Ya salimos de nuestra atmósfera y nos encontramos en el espacio externo. No. Para estudiar la física del vuelo espacial, pues necesitamos estudiar el vuelo atmosférico, porque mi aeronave, ¿de dónde va a partir? De la atmósfera, ¿no? Va a salir de un medio y va a pasar a otro medio, es decir, de un medio que está rodeado con la atmósfera por el aire, a pasar a un medio donde no hay aire. El vuelo orbital, obviamente que primero tengo que salir de la órbita de mi planeta, el vuelo interplanetario cuando ya esté lejos de mi planeta, y el vuelo interestelar. El vuelo interestelar, ¿cómo se entendería? Cuando ya estoy en conquista de otro nuevo planeta, nuevo satélite. Vamos a pensar que estamos yendo en conquista de la Luna en este caso. Entonces, tengo que estudiar las órbitas planetarias, ¿no? Tanto del planeta Tierra como el de la Luna. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la nave espacial? Las fuerzas aerodinámicas. Durante la etapa del vuelo atmosférico, las fuerzas propulsivas, toda la etapa del vuelo, cuando es necesario grandes desplazamientos, ¿no? Cuando necesito no solo que mi cohete entre en órbita en la Tierra, sino que alcance la órbita de la Luna, ¿no? Las fuerzas gravitacionales, mientras se encuentre en un sistema gravitacional, como por ejemplo el vuelo orbital, las fuerzas de inercia, esas fuerzas están presentes en todo momento. Depende de la masa de la nave y son muy importantes en todas las etapas del vuelo espacial. En el vuelo espacial, ¿qué tenemos? El Saturno 5. Vamos a ver cómo despega el Saturno 5.
board. Singular, go for staging. Roger, we'll go here. Did you get your firm 82? Nope. Stand by for report. Okay, that's firm 82. Nope. The board cut off. Stand by. Okay, now hold on to staging side. Okay, here's 20. Where's the stage? Okay, it's 19. Now it's 41. 41, okay. 3.5 G's. Hold on. Okay, 5 seconds. Which G's? 4 G's. Jesus Christ, hold on. Look at that son of a bitch. Man. Jesus Christ. Well, I guess we got all 5. They're looking here, looking good. Okay, stand by the turn. Sure felt like it. Stand by, hold it. I think we saw them all from here. Jack, and the first is going, all 5 of them. They're running good. Okay, 3 minutes inward, go. Yeah, smooth. Roger, 17. This is smooth. Okay, I got some tower switches on my baby. Go. Okay, 13. There's okay, we do have skirt step. 19. 15. 17. 15. Watch it, Jack. 19 there. Circuit breakers, you get a chance, Sergi. Okay, Bob, I got DLS circuit breakers and... Entonces, claramente se ve en el video cómo el Saturno 5, la nave, tiene 3 fases. 3 fases importantes. La primera fase fue cuando una parte grande del cohete, la que tenía sus 5 motores, que tiene un combustible líquido, que es un queroseno y oxígeno. El combustible más o menos pesaba 3.5 millones de kilos. Imagínense la fuerza que se necesita para vencer la fuerza de gravedad de la Tierra. 2.3 millones de kilos en la primera fase del cohete. Fíjense en la diapositiva. El cohete lo tienen ahí, todo lo que está en rojo es la primera fase, ¿no? Y toda esa primera fase está compuesto de 5 toberas, los 5 motores, el combustible de 2.3 millones de kilos. ¿Cuánto se quemaba cada segundo? Más o menos eran 15.000 kilos por segundo que se quemaban en esta fase, que nos ayudaba a escapar de la atmósfera de la Tierra. La segunda fase del cohete, como lo hemos visto en el video, esta fase también contaba con 5 motores o con 5 toberas. Es decir, la primera fase se quema, nos ayuda al impulso y se desprende del cohete. Por tanto, la masa de mi cohete ya es menor y necesito un poco menos de combustible para seguir en mi vuelo orbital. Además, ya he vencido la fuerza de gravedad. Lo más difícil es siempre vencer la fuerza de la gravedad. En esta segunda fase también se tenían 5 motores más pequeños y el combustible era hidrógeno líquido y oxígeno líquido. El peso total del combustible era 430.000 kilos, ¿no? Obviamente menos que la primera fase. La última fase ya era solamente con una tobera, con un solo motor, y el combustible era también oxígeno líquido e hidrógeno líquido, y el peso más o menos era de 109.000 kilogramos de combustible. En esta diapositiva pueden ver la parte rojita, donde ha sido la parte final. Esta parte ya estábamos en camino hacia la Luna, estábamos cerca a la Luna, ya habíamos vencido todas las fuerzas gravitacionales, habíamos vencido ya la parte del vuelo orbital y ya nos estábamos acercando a nuestro objetivo, ¿no? Hasta esta parte más o menos tenemos un 85% del cohete solo de motores y combustible. Fíjense que ha sido necesario mucho combustible para vencer la fuerza de la gravedad. ¿Y cómo se entiende eso por fuerza? Si nosotros hacemos una conversión en las leyes de Newton, pues vamos a ver
que se necesitaba alrededor de 35 millones de newtons de fuerza para poder haber tenido una misión exitosa con el Saturno 5. Los viajes espaciales empezaron hace muchos años atrás, el deseo de querer volar, pero el primer gran logro ha sido poner en órbita un pequeño satélite. En esta imagen ustedes pueden ver una esfera, que era el Sputnik, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra gracias a los rusos. Este era un satélite ruso. Y las patas que ven tenían más o menos 5 metros, que eran unas antenas. Después que he aprendido todo lo que son las leyes de Newton, vencer la fuerza de la gravedad, analizar la física orbital y poder lograr haber puesto un satélite en órbita, es un gran logro, ¿no? Y fíjense que hemos partido desde Newton. Y acá, bueno, ya más que nada quiero hablarles un poquito de la historia, de por qué se estudia física. La física está inmersa en todo lo que conocemos y mucho más en logros tan grandes como ha sido la conquista del espacio, las ganas de seguir explorando, las futuras misiones a Marte, quizá futuras misiones fuera de nuestro sistema solar, etc. Todas empiezan con las leyes de Newton, ¿no? Esas leyes tan básicas que a veces nos pueden parecer un poquito tediosas en el cole, pero si las tomamos como con ejemplos tan heroicos como la conquista del espacio, ya tienen un poquito más de sentido, ¿no? En las siguientes diapositivas van a ver lo que han sido los viajes espaciales de los americanos desde el Apolo 1, que por cierto fue un fracaso. La nave en una de sus pruebas terminó calcinando, quemando a los 3 astronautas que tenían en la cápsula. ¿Por qué? Porque no tuvieron el control suficiente de todos los componentes. Un chispazo en la cabina produjo un incendio que terminó fatalmente. En la siguiente diapositiva van a ver que el viaje a la Luna no fue directo, ¿no? Entonces mi cohete, visto que tenía que tener un control para poder salir de la Tierra y posteriormente llegar a la Luna, y no fue un vuelo directo. En esa diapositiva están viendo que primero se sale de la órbita de la Tierra para luego orbitar la Luna. ¿Qué significa orbitar la Luna? Entonces, es rodearla, ¿no? Primero he tenido que rodear a la Luna, entrar en su órbita antes de alunizar. Este viaje más o menos duró 4 días de ida y otros 4 días de vuelta. Fíjense las distancias de las que estamos hablando para llegar a la Luna, la cantidad de combustible y la cantidad de ciencia metida ahí. Todas las fuerzas aerodinámicas, todas las fuerzas de propulsión y orbitales que se tienen que estudiar para poder llegar a la Luna, ¿no? Y pues por último, para motivarlas un poquito, sobre todo a las niñas, sí hubieron mujeres involucradas en la carrera espacial, y justamente una de ellas fue una física, una ingeniera y una matemática, ¿no? La físico-matemática Katherine Johnson, la ingeniera Mary Winston y la ingeniera Dorothy Johnson. Estas 3 mujeres trabajaron en el área de ciencia e ingeniería de la NASA, en una época donde no se permitía a mujeres trabajar en esta área, y mucho menos a mujeres de color. Estas 3 mujeres eran negras y lucharon mucho para poder tener una posición en esta institución. De hecho, Katherine Johnson fue una figura muy reconocida, una matemática física que hizo sus contribuciones no solo en el Apolo 11, sino mucho antes en lo que fue las misiones Mercury. Las otras 2 ingenieras también contribuyeron. Una de ellas fue la primera programadora de estas computadoras de las IBM de la época, que eran cuartos gigantescos, que actualmente nuestros celulares son más modernos que esas computadoras, pero en ese entonces se estaba iniciando con todo esto. Y
Mary Winston, como primera ingeniero aeroespacial negra, tuvieron mucha lucha que poner encima y no tenían nada más que un lápiz, papel y las ganas de salir adelante para poder conseguir estos logros, ¿no? Y nada más, este taller termina con la construcción de un cohete de agua. Lo vamos a hacer en el taller. Las espero que les haya gustado la presentación y pues nada, a soñar en grande y a soñar en cohetes.